ustedes no lo saben, pero ahorita o sea, estamos desvelados porque estamos grabando a las 5 de la mañana. Y yo dije, ay, no creo que Vero y yo alguna vez hagamos eso y corte. Y ahorita, pues ya empezamos a las 12. Hola chicos multitud, bienvenidos una vez más a un episodio de Cuatro son multitud. Estamos Vero y Lucy y en esta ocasión nuevamente con nosotras está Guru en clase, este proyecto que se encarga de educación emocional. Le damos la bienvenida a Kinich Crisóstomo Pérez. Bienvenida Kinich, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Hola Vero, hola Lucy, buenas noches. Hola, hola, Kinich. Bien, bien, todos por acá bien. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy sensible, pero consideramos que es un tema que es necesario, que debe platicarse. Es un tema que sí a los que tenemos hijos nos interesa muchísimo, pero considero que aún sin tener hijos tendríamos que interesarnos por el bienestar de nuestros niños, de una buena sociedad, de un deber ser, ¿sabes? Vamos a hablar de el abuso sexual infantil y por eso está Kinich aquí para apoyarnos a abordar este tema de la manera correcta. Creo que antes de identificarlo, me parece que hay dos temas muy importantes que tendríamos que empezar a hablar, generar espacios, educarnos, empezar a conocer un poquito más. Uno de ellos, como bien dices, es el abuso sexual infantil y el segundo es el abuso en la pareja. Son dos temas muy importantes que a nosotros nos impacta como sociedad de una manera bastante alta. Entonces, hablar de estos temas no es como para decir, ay, no, nunca me va a pasar, ¿no? O no, a mí no me ha pasado. Quiero decirles que México es uno de los países con estadísticas mucho más altas de abuso sexual infantil. Entonces, sí es un tema bastante complicado. En la pandemia, obviamente, muchos de las personas, de los niños, de las parejas, de las familias, pues lamentablemente tuvieron que convivir con sus abusadores, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces, hablar de estos temas no para juzgarlos o para sentirnos mal, sino más bien para empezar a generar conciencia de cómo podemos prevenirlos, de qué tenemos que hacer, de identificarlos cuando estemos en una situación así y sobre todo dejar de pensar que los niños no pueden por sí mismos protegerse de muchas maneras y que hablando de estos temas, educando sobre estos temas, no solamente dejarle la responsabilidad a la mamá o al papá para educar, sino toda una sociedad que estamos involucrada en esto para poder eliminar y que cada vez sean menos los casos, ¿no? De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el primer lugar en abuso sexual infantil, ¿no? Son unas cifras que al leerlas habla de que algo está ocurriendo y lo que dices, o sea, no estamos siendo un país que da información para prevenir. O sea, estamos dejando que el abuso ocurra y lamentablemente es que tampoco se está haciendo mucho para apoyar a la víctima, ¿no? Entonces, nos pareció justo lo que dices, es un buen momento para comenzar. Sí, pues mira, para contestar un poquito sobre qué es el abuso sexual infantil, pues el abuso es el dominio sobre otra persona, ¿no? En este caso se puede utilizar al niño, o en este caso a la víctima, con diferentes tipos de abusos físicos, ¿no? Puede ser ya puede ser como que el abusador, no voy a dar muchos detalles, pero sí para conocer un poquito, ¿no? Es decir, utiliza a la víctima para poder satisfacerse sexualmente, ¿no? Ya sea de vista, ya sea de tacto, o sea, pero es justamente el utilizar a, al niño, en este caso a la víctima, como de autocomplacencia, ¿no? No hay un consenso. Y eso es algo que es muy importante. El abuso viene cuando la otra persona no hay un consenso como tal. Cuando hablamos de abuso sexual infantil es importante reconocer que muchas veces los abusadores pueden decir que si tuvieron el consenso de su víctima cuando son niñas de 12 años o de 13 años, pero realmente a esas edades realmente los niños no tienen esta conciencia de lo que significa. Entonces,
es importante reconocer que es justamente esto, ¿no? En pocas palabras, es cuando se hace uso de la víctima para poder tener un placer deformado, es importante saberlo, en esta parte sexual. Bueno, el abuso sexual es como la última parte del abuso, ¿no? Pero ellos viven diferentes tipos de abuso. No solamente viven un abuso físico, que en este caso es el sexual, sino también viven un abuso psicológico, que es por eso es muy complicado tratar como el abuso sexual, porque muchas de las víctimas puede ser que en el momento del abuso en sí, nosotros tenemos mecanismos de defensa como seres humanos. Entonces, tu cuerpo se está protegiendo para poder sobrevivir a experiencias traumáticas. Entonces puede ser que la víctima o la persona que fue víctima de abuso sexual puede ser que lo tenga en el olvido literal. Eso no quiere decir que no le afecte de una manera consciente, ¿no? Sino que tiene esta parte en el olvido como una forma de mecanismo de defensa, ¿no? Para poder liberarse de esta situación traumática. Pero no quiere decir que en algún momento no vaya a tener como tipos de reacciones o síntomas que trajo este abuso. Por eso es que muchos víctimas de abuso sexual infantil puede ser que a lo mejor no lo digan inmediatamente por todo el abuso psicológico que hubo por parte del abusador. Puede ser incluso que después de años puedan recordarlo, ¿no? Entonces, hablar de abuso sexual infantil es un poco complicado justamente por todo el maltrato que hay, porque es un abuso de la inocencia también, ¿no? De esta parte que tienen los niños de que necesitan la protección del adulto. ¿Existe alguna señal o algún comportamiento para que me denote a mí que mi hijo está sufriendo de algún tipo de abuso sexual? Hay comportamientos como bastante claros que podemos ver nosotros en nuestros hijos. Quiero platicar un poquito antes algo de esta situación, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra parte, ¿cómo lo puedo llamar? Como adultos, ¿no? Tenemos la parte de que nosotros a veces minimizamos mucho el mundo infantil, ¿no? O sea, como que no es tan importante, es más importante como yo como adulto, el cómo vivo y todo esto. Entonces, es muy importante aprender a interactuar en su propio mundo para poder conocerlos, escucharlos, hablar con ellos, comunicarnos con ellos, ¿no? Reconocer sus emociones. Nosotros podemos reconocer a los niños de una manera cuando los estamos viendo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque justamente cuando el niño está sufriendo de abuso sexual, empiezan a cambiar sus comportamientos, ¿no? Y empezar a escucharlos. Por ejemplo, pueden tener cambios de ánimo, ¿no? O sea, no hablo justamente de su ánimo, empieza a cambiar. Pueden haber sido como niños que de repente están corriendo todo el tiempo y de repente los ves como más callados, como que no quieren salir de su cuarto, como no quieren salir, como están sentados. O sea, se ve un cambio en el ánimo del niño totalmente, ¿no? Eso es como importante. Pueden empezar a tener quejas en la parte física, ¿no? O sea, les duele algo. Pueden tener a lo mejor pueden identificar como la parte baja del estómago como que les duele, ¿no? También, o sea, tienen daños físicos. Entonces pueden empezar a tener muchas pesadillas, ¿no? O sea, sé que los niños tienen pesadillas como todos nosotros, pero pueden empezar a sufrir diferente, o sea, como pesadillas constantes. Entonces, estos pueden ser unos indicadores que mi hijo está, o que mi hijo, alguno de los chiquitos que vivo en casa puede estar sufriendo. También escucharlos cuando no se quieren ir con alguien, ¿no? No me quiero ir con él. Entonces eso es muy importante, ¿no? Así sea porque lamentablemente muchos de los agresores son parte de la familia. El mayor porcentaje de los casos son dentro de los familiares. Algún primo, algún tío, algún El abuelo, el propio padre, el padrastro, ¿no? Cuando es parte como, sí, o sea, sí, es como cualquier tipo de ellos es importante reconocer cuando te dicen no. Y creo que una de las más importantes es identificar, y que para eso quisiera hablar un poquito de la sexualidad infantil, ¿no? Lamentablemente, y eso lo digo con mucho pesar, la verdad, nosotros negamos la sexualidad infantil,
Es algo negado. Nosotros en nuestra adultez creemos que sexualidad significa genitales y coito. Entonces, nosotros tenemos este tema tabú, ¿no? De hablar de la sexualidad infantil. Cuando un bebé nace, ¿no? Cuando un bebé nace, ni siquiera se reconoce a sí mismo. Solamente ve sombras y reconoce la voz de su mamá y reconoce la voz de su papá, y conforme va creciendo va empezando a reconocerse él mismo. Entonces encuentra su dedo y entonces lo ves ahí, ¿no? ¿No? O incluso les asusta su propia mano. Exacto, porque no la reconocen como suya, Lucy. Ajá, exacto, sí, sí, sí. O sea, es como que de repente hay algo ahí que me asustó y es él. Exacto, él mismo y ni siquiera lo reconoce, eso es muy importante. Y entonces incluso la mamá cree que es una extensión de él. O sea, ni siquiera reconoce que la mamá es su mamá. Entonces el bebé se va reconociendo poco a poco y entonces de repente descubre su piecito. Entonces no sé si, por eso hay incluso esta posición en yoga que se llama el bebé feliz, ¿no? Que es el bebé que se está agarrando sus dos pies porque está identificando. ¿Cuándo un bebé se reconoce a sí mismo? Esto incluso esto se reconoce o reconoce el bebé, se reconoce a sí mismo cuando la mamá o el papá lo ponen en el espejo y le dicen, ese eres tú. Mira, ese eres tú. Y el bebé dice, ahí en ese momento empieza un proceso de reconocimiento en que mamá es mamá, papá es papá y yo soy alguien diferente. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando ellos van creciendo, van teniendo 1 año y 2 años, 3 años, empiezan a descubrir sus genitales, empiezan a descubrir su cuerpo, sus pompas, sus piernas, sus genitales, empiezan a descubrir sensaciones en su cuerpo y eso le llamamos sexualidad infantil. Esa parte de que va creciendo y que va reconociendo. Que la sexualidad infantil no solamente tiene que ver como nosotros lo tenemos en esta parte de adultos, por eso hablaba como de la parte de los adultos, de como una relación sexual, ¿no? Coital, no sexual. Entonces no reconocemos la parte de la sexualidad por también esta cultura que tenemos de que solamente se tiene sexo cuando se va a engendrar, ¿no? Solamente se tiene que tener sexo cuando se va a procrear, ¿no? Solamente hablamos de esto cuando nos vamos a casar, ¿no? O sea, no hay esta fomentación a la experimentación sexual. Es más, no hablamos de ella, no estamos acostumbrados a hablar de ella. Entonces, esto que digo es importante porque así podríamos empezar a diferenciar qué es una sexualidad infantil natural y son comportamientos naturales de los niños en su descubrimiento y cuáles son indicadores de que el niño puede estar sufriendo de abuso sexual, que es otro de los indicadores importantes. Entonces, es importante también saber que cuando nosotros vamos, que la sexualidad significa, cuando, incluso yo te podría decir, si yo llego y te abrazo ahorita, Lucy, te digo, Lucy, ¿cómo estás? En ese momento estamos teniendo un acto sexual, que no necesariamente tiene que ver con una interacción como la que supuestamente, es un acto de amor. Es un acto de cariño, es un acto que tiene la madre con su hijo, es un acto que tiene el padre con su hijo. ¿Me explico? ¿Por qué es tan importante esto? Porque así podremos reconocer que entonces los niños de repente a ciertas edades, como a los 3 años más o menos, empiezan a tocarse el pene, ¿no? Están tocándose y la mamá dice, déjate ahí, ¿no? O también las niñas empiezan a reconocer su vagina y empiezan no es un toqueteo como una masturbación, sino es de curiosidad. Una exploración, ¿no? Es una exploración. Ustedes que tienen hijos, que los pueden ver, se han dado cuenta de esa parte, ¿no? Y de repente te puede llegar a tocar una chichi, ¿no? Porque es para ti como dices, es su curiosidad, ¿no? De repente te puede llegar a tocar algo diferente. Entonces es esta curiosidad que tienen entre ellos. Entonces de repente puede llegar así. Y cuando empiezan a descubrir, que esto es algo que es muy importante también, o sea, el niño empieza a descubrir que la niña no tiene pene. Y la niña descubre que el niño tiene pene.
Entonces ahí viene un proceso psicológico que no vamos a hablar de eso ahorita, pero es importante reconocerlo porque es esta exploración que es una sexualidad natural. Cuando, y nosotros las invito, chicas, por favor, vamos a tener un programa especial que se llama, va a ir a una especialista en figura humana que va a hablar de cómo identificar en los dibujos de tus hijos si están siendo abusados sexualmente. Lo vamos a tener en el programa para que las invito a verlos. Y Ay, muy bien. Porque son para complementarnos. Entonces, ¿por qué hablo de esta parte? Porque entonces, ¿qué no es natural en el niño, no? Entonces, de repente pueden encontrar a los niños como besándose, ¿no? También. No un beso como tú y yo conocemos, ¿no? Sino como un beso así de... Así son los niños, ¿no? Incluso pueden agarrarte la cara y besarte, ¿no? Entonces, esos son besos de niños. ¿Qué es lo que ya podría ser una señal de alerta, ¿no? Es justamente la parte que ya es más gráfica. A lo mejor estamos hablando de que el niño está simulando un sexo oral. Eso no es normal en un niño. Cuidado, hay que poner atención. Puede ser que el niño esté siendo abusado sexualmente, ¿no? Otra parte, que esté simulando una penetración. El abuso sexual no solamente también tiene que ver, obviamente si hay esta parte de contacto físico, pero puede ser solamente que el abusador haga que la víctima solamente lo masturbe o masturbe a su hermano o a otro niño o los haga ver pornografía, ¿no? Es otro tipo. Entonces va a tener justamente esas imágenes que no tiene un niño de su edad. O sea, simulaciones sexuales de la parte adulta. Si el niño tiene o representa ese tipo de cosas, es una probabilidad de que esté siendo víctima de abuso sexual. Entonces, por eso toda la diferencia entre la sexualidad normal y cómo se desarrolla a la sexualidad, como ya podemos ponerlo como una señal de alerta. No sé si contesto un poco tu pregunta sobre esta parte. Sí, que quede claro. Los niños a cierta edad se descubren y así como descubren su mano, su pulgar, el pie, el dedo, descubren sus genitales y que se autoexploren, que incluso les dé curiosidad, eso es normal. Lo que no es normal es que tengan entonces un toqueteo o simulación de cosas que solamente ocurren entre adultos, o sea, ocurren ya en un contexto adulto. Exacto. Ese tipo de información los niños no tendrían por qué tenerla. Entonces, si yo veo a mi hijo que se está tocando sus genitales, no necesariamente es una señal de abuso sexual. O sea, tengo que indagar más, tengo que observar de qué forma se está tocando o qué está, o si hay algún comportamiento de los que nos mencionaste al principio que cambia quizás su emoción, quizás está más enojado que de costumbre o siente rechazo hacia llevarlo, digamos, a la escuela o dejarlo al cuidado de alguien que generalmente lo cuida. O sea, como que utilizar todos los recursos de lectura que tenemos hacia nuestro niño, ¿no? Los niños suelen comportarse como, y lo puedes observar con tus muñecos, con sus muñecos. Por eso es importante observar a los niños en el juego. Porque así puedes ver, por ejemplo, cómo están siendo tratados, ¿no? Por eso la terapia de juego sirve muchísimo, para poder identificar si están viviendo con algún tipo de agresor. Porque los niños tratan a sus muñecos como son tratados con los adultos. Entonces vamos a suponer que el niño, si se enferma su muñeco, porque juegan a que se enferma su muñeco, no, vamos a ver cómo trata al muñeco. Eso quiere decir que es el trato que recibe. Entonces los niños se comportan como son tratados. ¿Qué es lo primero que como papás tenemos que hacer? Porque yo creo que llega un momento de shock, llega un momento de, quizá en algunos casos, de omitir el asunto, de no se habla, no se dice, no nada. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a hacer para, pues, llevar a buen puerto, pues, la situación que se vive en casa, ¿no? Sí. Pero eso que acabas de decir es una de las constantes por toda esta parte de que es un shock, ¿no? Nosotros tenemos, como te digo, mecanismos de defensa. Entonces estás hablando de que el abusador es hijo de alguna madre, ¿no? Entonces puede ser en este caso la abuela, ¿no? Entonces aceptarlo puede ser así de como mi hijo,
¿no? No te creo. Entonces pueden llegar como a negar lo que está diciendo la víctima, o incluso pueden hacer lo que se llama la doble victimización, ¿no? Echarle la culpa a la víctima por lo que pasó, como cosas como, pues, ¿qué le hiciste? ¿No? Pues, ¿cómo venías vestido? Que ¿Cómo tú iba? lo provocaste. Exacto, como la doble victimización, que es algo que es algo como que fomenta estas conductas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, yo sé que es un proceso de duelo, porque es un proceso de duelo bastante difícil, pero lo primero es aceptarlo, creerle siempre a tu hijo. Si tu hijo llega y te dice con algo, tú créele. Lo primero es llevarlo al médico. Es muy importante llevarlo con el médico para que lo pueda examinar y que pueda ver hasta dónde está el daño físico que está sufriendo, porque pueden ser daños físicos atroces, ¿no? Entonces, lo segundo es siempre llevarlo con un psicólogo. Es muy importante para que el psicólogo pueda canalizar como a, a el trauma, porque es un evento traumático, no solamente del niño, sino también o de la víctima, voy a llamarle de esta manera. Más bien es, sino de toda la familia, porque de alguna manera toda la familia está siendo víctima. Es un daño colateral. Lamentablemente, Vero, esto que me preguntas es como algo complicado porque en las familias aceptar que haya un abusador es una característica. En algún momento que hablamos de las familias disfuncionales, ¿no? Hablábamos de que hay secretos familiares, ¿se acuerdan? Entonces este es un secreto, ¿no? Que lamentablemente muchos creerían que si me lo callo y si no digo nada, entonces no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que así ya no va a seguir el abuso. Es importante reconocerlo, decirlo para identificar el abusador y parar el abuso con los demás niños que podamos tener. Pero muchas veces cuando la familia habla de la que está siendo víctima, lo segregan, como decir, no, tú no es cierto, estás mintiendo, ¿cómo puedes llegar? Es una, quiero decirte que este es el mecanismo de defensa que está ocupando, es un impacto muy fuerte para la familia que está recibiendo, que no lo sabe, si no lo sabían, ¿no? Porque a veces también actúa este mecanismo de defensa de que sí, realmente, pues sí tenían conocimientos, pero no querían aceptarlo, no hay esta aceptación, pues la reacción de la familia te puede ayudar a ti a tomar distancia, que es un límite muy sano para la protección de tu familia, porque pues quiero decirte que el abuso no va a terminar ahí, lo va a seguir haciendo con otros niños, ¿no? Entonces, es importante decirlo y por eso es tan importante el acompañamiento psicológico, porque cuando estás en el acompañamiento psicológico puedes ayudar a canalizar este tipo de emociones que vas sintiendo, sobre todo en esta parte, la madre, ¿no? Que está enfrentando el problema si el niño es pequeño, los padres que están enfrentando esa situación, ¿no? Las denuncias, todo lo que esto significa. Lamentablemente, solo el 1% de los casos de todos los abusos son los que llegan a las denuncias. Por eso es que hablamos de la cura a través de la palabra. Necesitamos hablar de esto. La víctima tiene que empezar a hablar de esto que le sucede. La víctima tiene que empezar a contar, a decirlo, a canalizarlo, a sanar. El mejor aliado del abuso es el silencio. Empezar a hablarlo, denunciarlo, educarnos es una parte muy importante. No sé si contesto un poco tu pregunta, Vero, respecto a esto que mencionabas. Sí, sí, para como tener pues esta guía, porque como decías al principio, no estamos exentos, ¿no? De, ay, no me va a pasar, o no esto. O sea, como dices, México es bueno, el primer lugar en América Latina en que se lleva este tipo de actos, ¿no? Y que desafortunadamente la gente cercana a tu hijo o a tu sobrino, en el caso de los que no tienen hijos, pero sí tienen sobrinos, gente cercana es quien hace, el que comete este tipo de actos, ¿no?
Entonces, a veces, pues no estás exento de que esto pudiera pasar, esperemos que no, pero sí, cómo hacerlo, ¿no? Primero, como dices, empezar a estar informados y guiarnos y entender que los otros o estos pequeños tienen una sexualidad, que no le tengamos como miedo a eso de no, esto, no, cuando esté más grande, o sea, como que ir empezando a adentrarlos en este mundo, ¿no? Como que irlos preparando, no tendríamos, pero bueno, es como esta plática, estas conversaciones y de si te sientes incómodo con alguien, porque a veces somos muy de, ay, es tu tío, salúdalo, bésalo y hazlo, ¿no? Porque si no quedas mal y tu hijo es un grosero y tu hijo no sé qué, ¿no? O sea, como que entramos en este juego y no entendemos la parte de, pues, si él no quiere, no lo voy a obligar, ¿no? Y antes era de, no, tu hijo es un malcriado porque no saluda, o porque no quiere acercarse, o por esto, ¿no? Entonces, como que empezar a cambiar esa mentalidad o ese chip de que no, o sea, porque ante todo está tu familia que ya estás conformando como prioridad, ¿no? Entonces, es ir teniendo las armas, tú y tu familia, para que esto, o sea, disminuir la posibilidad de que esto pudiera pasarte a ti o tu familia, ¿no? Así es. Fíjate que las personas que pueden ser, o sea, las víctimas potenciales, son lamentablemente las personas que vienen de familias disfuncionales crónicas, porque hay una desconexión entre el padre y la madre. Tenemos que comprender que la intimidad entre el padre y la madre tiene que ser fundamental para la familia. Por eso hablaba al principio sobre la importancia de hablar de violencia en la pareja para poder prevenir este tipo de situaciones y poder lograr una intimidad entre ambos, porque los padres son los principales cuidadores. Entonces, ¿quiénes son las víctimas o todo mundo podemos ser víctimas potenciales? Eso es una realidad, ¿no? Pero ¿cuáles son las probabilidades más altas? Justamente las disfuncionalidades crónicas. Entonces, el que haya intimidad en la pareja, y la intimidad tiene mucho más allá que ver con la parte sexual, no tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver con la complicidad, con la comunicación, con con el cuestionamiento, con la autoconciencia, con el autorrespeto, con poder ayudar a ambas partes, tanto padre como madre, ser partícipes en la crianza de los hijos. Eso es súper importante, porque entre mayor intimidad hay en los padres, puedes generar hijos más seguros. Y la seguridad en los niños les da esta confianza para poder comunicarse, para poder decir no, para poder poner límites. Y ahorita voy a hablar de algunas de las recomendaciones que se pueden hacer para poder enseñarles a los niños a cuidarse. Y esta parte de que tenemos muy centrada en los adultos, ¿no? De que nosotros los adultos venimos a decirles a los niños qué hacer, y no al revés, como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta y los niños no pudieran enseñarnos nada, ¿no? Empezar a salir de esto, porque nos ayuda a escuchar a nuestros hijos y escuchar que nuestros hijos tienen tantas cosas que enseñarnos, justamente porque están descubriendo el mundo, se están explorando, se están reconociendo, o sea, es algo impresionante. Entonces, empezar a salir de eso es algo muy importante ver, porque no solamente estás creando niños seguros, sino les estás dando herramientas de supervivencia en la vida.